Saludos a los compañeros de su nivel básica superior. Estoy haciéndole este video para poder explicar las temáticas que se van a abordar durante esta semana, en la semana 5 del 29 de junio al 3 de julio del 2020. Compañeros, está hecha ya la ficha, está de 10º año para que ustedes consideren si van a aplicarlas también en octavo y en noveno. Entonces, tenemos aquí ya colocado el objetivo integrador de su nivel. También está el objetivo de aprendizaje que lo tomamos de la ficha que nos envía el Ministerio de Educación. El tema también fue tomado de ahí, de la semana 5, incluido el tema de los valores. Basados en ello, hemos elaborado la frase: todo el mundo tiene talento, lo raro es tener el coraje de seguir ese talento hasta el lugar oscuro al que te lleva. Entonces, tenemos los compromisos que fueron tomados desde la ficha de la semana 5 que nos envía el Ministerio, y aquí están las instrucciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las instrucciones, estas instrucciones del día lunes, que vamos a tomarlos. Entonces, el primer día, que es el tutor, el que tiene que empezar con la actividad de indicaciones, hemos colocado el día lunes, específicamente el lunes 29, empezamos con ECA. ¿Por qué empezamos con educación cultural y artística, compañeros, y no colocó otra asignatura? Porque en la primera parte que corresponde al ECA, entonces tomamos el tema de ECA porque tenemos que explicar primero qué es un prototipo. Dentro de ese prototipo nosotros tenemos que establecer qué materiales vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Entonces usted tendrá que explicarle, el profesor de educación cultural artística, que maneja este tipo de recursos, que maneja este tipo de materiales y didácticas. Sobre todo, tiene que establecer que ellos van a elaborar, de una u otra manera, tienen que hacer este tipo de trabajo, no van a hacer maquetas, van a hacer dibujos, eh, y van a utilizar todo este tipo de actividades, y dentro de ellos son los que van a analizar, a trabajar con los estudiantes para que le indiquen qué tipo de materiales podrían utilizar como profesores de educación cultural y artística. Entonces ya ellos hacen una preselección de materiales, tienen todo listo hasta allí, y entonces ese día lunes eh, entren en el trabajo lengua y literatura primero. Entonces tenemos también ese día lunes, tenemos al profesor de inglés que también va a trabajar allí. Lo hemos colocado también para el día lunes, pero en el día principal nosotros vemos que la actividad o la destreza que se va a desarrollar es que el estudiante aprenda a seleccionar materiales, ¿no? Sean visuales, audiovisuales, musicales, persistentes, combinarlo, etcétera, para que puedan terminar con el trabajo de la semana. Entonces, ECA es el responsable de que los estudiantes tengan una muy buena selección de estos materiales para que puedan trabajar sin ningún problema. ¿Qué va a ser lengua y literatura entonces, compañeros? Aquí dice: antes de empezar tu investigación, te proponemos leer los siguientes textos con mucha atención. Seguidamente responde las preguntas en tu cuaderno o en tu hoja. Entonces, a partir de ahí, tenemos nosotros que el tema dice: viva la creatividad. Estos son algunos nuevos inventos para combatir el coronavirus. Entonces, aquí hay un trabajo, un pequeño argumento, un pequeño fragmento, podríamos decir, sobre el tema de una invención. Y aquí está la fuente donde se tomó para que lo puedan también los chicos visitar. Una vez que hacen este tipo de lectura, por eso está lengua y literatura, para que nos ayude a entender qué tipo de texto es, ese pequeño fragmento de qué se trata, tienen que responder estas tres preguntas. ¿Qué problemas resuelve el invento descrito en este fragmento? ¿Qué acogida crees que haya tenido este invento acá? ¿Crees que su uso se prolongue mucho en el tiempo o solo será temporal? Basado en lo que está aquí en este pequeño texto, ¿no? En este pequeño contenido. A partir de ahí tiene que argumentar la respuesta, y aquí tienen otro fragmento, otro texto que con la ayuda del profesor de lengua y literatura lo van a desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las actividades que tienen que hacer? Describe las consecuencias que crees que se desencadenaron con respecto a este texto. Cada uno de los puntos que están aquí, los chicos los tienen que hacer en un documento para que lo puedan presentar luego como actividad cumplida, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer lengua y literatura: ayudarnos con esta parte donde corresponde a los textos, a la parte literaria, a que el estudiante aprenda a ver esas ideas principales, cuál es el contenido importante, sobre todo el poder distinguir qué tipo de texto es, y todo lo que puedan sacarle provecho
a estos dos textos. ¿Por qué? Porque en sí el trabajo que van a hacer los estudiantes en esta semana es desarrollar un prototipo de un invento transformador. Y para ello le están poniendo ejemplos ya de estos inventos o de estas actividades que se hicieron y que han dado resultados. A partir de eso, entonces tenemos que el profesor de inglés va a tener unas actividades. Ahora, estas actividades que están aquí de inglés, que empiezan desde acá, inglés, no va a ser 100% la actividad que van a realizar. Estamos esperando que el profesor de inglés envíe en el transcurso de las horas siguientes, las actividades que van a realizar. Que si él se queda con las actividades que propone, la ficha que nos envía el ministerio, la seguimos como la he colocado allí. Y si no, pues colocaremos las actividades que el profesor nos envíe en el transcurso del día o el profesor al momento que ingrese a la clase con el estudiante ya tenga las actividades diseñadas para que el estudiante pueda trabajar. Entonces les he colocado las mismas que están en la ficha para poder saber que ese lunes van a tener los jóvenes la actividad de inglés. Entonces, el día martes, el paso 2, vamos a tener la presencia de estudios sociales. Algunos compañeros dirán, pero si aquí puede ir otra asignatura, no estudios sociales, porque está hablando de problemas. Aquí podría ir, no sé, matemática, porque habla de problemas. No, compañeros. Nosotros vemos el tipo de problemas que se ha presentado. He leído la ficha y aquí claramente me dice que esta cuadrícula que está acá, tenemos que poner mucha atención a su entorno y la realidad. Haz una lista de los problemas más cercanos que tengas o conozcas y que creas que puede darle una solución. Mire, habla de problemas que conozca, que sepa que están en su entorno, problemas sociales. Realiza una tabla con la que te presentamos a continuación y responde las preguntas para priorizar las problemáticas y las necesidades que encontraste. Si el estudiante ve aquí tenemos la columna para poner los problemas, tenemos luego en qué consiste el problema, a quiénes afecta, tiene que ir poniendo el problema 1, el problema 2 y el problema 3. ¿Qué tan grave es el problema? Aquí tiene que poner muy grave, no muy grave, leve. ¿Es posible encontrarle una solución a corto plazo? Ahí el estudiante tendrá que responder. Pero el estudiante tendrá que revisar la problemática que tenga de su entorno y su realidad y lo puede transformar acá, lo puede colocar acá. Entonces, no puede ir ahí matemática porque no son problemas matemáticos. Tiene que ir estudios sociales, que es la materia que abarca este tipo de temas, ¿no? Entonces, en caso de que no, el chico diga, no, yo no tengo ningún problema, aquí todos nos llevamos bien, o no, en mi casa no hay ningún problema, todo funciona bien, no se ha dañado nada, entonces no hay que solucionar. Entonces, nos dan a nosotros una alternativa de que aquí hay 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es por eso que he colocado yo a ciencias sociales o a estudios sociales, porque estos son parte de lo que se tiene que debatir o explicar a los jóvenes de todas las políticas que hay para el tema del desarrollo sostenible. Aquí hay 17 objetivos que los chicos los pueden leer y luego les dice, después que leen todo esto, que hagan este tema acá, que puede haber problemas, no tienen que tener, los chicos los deben tener, a lo mejor, qué sé yo, un estudiante en la familia no tiene recursos para arreglar la puerta de la parte de atrás de su casa. Listo. ¿En qué consiste el problema? Que la puerta se cayó, no sirve, bueno, una serie de cosas. ¿A quiénes afecta? A toda la familia que vive allí. ¿Qué tan grave es el problema? Es muy grave porque pueden meterse los ladrones, gente que busca lo que no es de ellos y hace daño a las personas. ¿Es posible encontrar una solución? Claro. Entonces ahí el chico va a decir si es a corto o no y cómo lo va a hacer. ¿Ya? Entonces luego de esto leen los 17 objetivos y aquí dice claramente, eliges un solo problema al que le darás solución. Puedes encontrar una forma creativa de resolver varios problemas con un mismo invento. Guarda todas las actividades que hayas desarrollado, preguntas, productos y cuadros en tu caja portafolio. Terminó la actividad del día martes el compañero de ciencias sociales o estudios sociales. El día miércoles, ¿qué van a hacer el día miércoles ustedes? El día miércoles va a tener la presencia de ciencias naturales, ¿sí? De ciencias naturales y solo ciencias naturales va a trabajar ese día. ¿Qué va a realizar ciencias naturales? Entonces, ciencias naturales seguirá con los pasos que se vienen resolviendo con los días anteriores. Ahora que ya delimitaste qué problemática solucionar, puedes pensar una solución a través de un invento revolucionario que cambiará el mundo. No te restrinjan con ideas que parezcan imposibles. En esta ocasión también puedes hacer uso de la imaginación para solucionar un problema. Entonces aquí tenemos
que entra la creatividad del estudiante y nos dan una guía que no puede ser la que a la final terminen construyendo, sino otro modelo. En un cuaderno u hoja reciclada dibuja un esquema parecido al que presenta aquí a continuación y escribe todas las posibles soluciones a través del invento. Entonces aquí pone la problemática en el centro y aquí va poniendo las posibles soluciones que le van a dar con el invento. Recuerda guardar tu lluvia de ideas para archivarla en la caja de portafolio. Aquí van a poner las posibles soluciones o cómo lo van a hacer y ya tienen la actividad del día miércoles con el profesor de Ciencias Naturales. ¿Por qué hemos colocado Ciencias Naturales? Recuerden que la mayoría de, de las materias tienen un punto fundamental, básico, que es, por ejemplo, ciencias naturales, es el tema de los experimentos, el tema de la química, bueno, ciertas cosas que se relacionan. Entonces, a lo mejor los chicos tendrán que hacer algún tipo de experimento allí para poder llevar a cabo la solución del problema. Si vemos acá ciencias sociales, pues conoce todos los entornos de la sociedad, el tema del comportamiento humano, la forma de la evolución del hombre, bueno, una serie de aspectos que van a ayudar en la actividad anterior. El día miércoles eso hacen, los chicos culminan allí. El día jueves tenemos nosotros aquí, yo he colocado a lengua y literatura y he colocado a matemáticas. A matemáticas la tengo acá. ¿Por qué matemáticas y no otra asignatura? Lengua y literatura, porque ¿qué es lo que va a hacer lengua y literatura? Tenemos párrafos aquí, ¿sí? Y aquí me dice, en otro párrafo positivo, entonces, ¿quién es el que sabe el tema de los tipos de párrafos, lo que es narración, todo? En lengua y literatura. Entonces, ¿qué me dice a mí la guía? Que llegó el momento de poner en acción todo lo planificado, todo lo que hicimos arriba, el mapa, qué vamos a solucionar y cuál es la política que vamos a hacer. Construye un modelo del producto que pensaste. Recuerda que puedes hacer una maqueta, entonces como tiene que hacer una maqueta y la maqueta lleva mediciones, lleva a lo mejor alguna suma algebraica para poder sacar un resultado, es por eso que coloqué matemáticas, porque él me va a dar las medidas, va a trabajar con números y todo, va a hacer cálculos, entonces sí necesito que matemáticas me ayude allí, porque dice, puedes hacer una maqueta, un plano o un dibujo, ¿no? Esos son los que nosotros necesitamos que matemáticas nos ayude a trabajar en eso. En cualquier caso, es muy recomendable que hagas uno o varios borradores antes de diseñar tu versión final. El prototipo, que es un modelo o una representación, puede explicar cómo funcionaría en caso de que crearas una versión real. Utiliza materiales reciclados que tengas en casa, botellas, alambres, tornillos. Pon a prueba tu creatividad. Busca la ayuda de una persona adulta en caso de que tengas que utilizar tijeras u otras herramientas con las que te puedas lastimar. Esto que está aquí ya en parte lo seleccionaron arriba con ECA, ¿no? Una vez que hayas terminado el prototipo, que lo ha hecho con matemáticas, en una hoja completa la información como se indica en la siguiente tabla. Aquí está la tablita. Nombre del producto, qué es lo que van a hacer. Problema al que da solución, ahí lo describe. Descripción del producto, ahí va a describir todo, porque he dejado un poquito ancho esto, todo, qué es lo que van a hacer. Ahí describe todo y cada una de las partes. Si quieres saber cómo hacer un párrafo expositivo, aquí dice, mire, en otro párrafo expositivo, en otro párrafo expositivo explica cómo tu invento solucionará el problema. Entonces, aquí entra en función lengua y literatura. ¿Ya? Procura utilizar varias ideas para justificar tu invención. Explica también las consecuencias a largo plazo que tendría tu invento para el bienestar de tu comunidad. Entonces, aquí tiene que trabajar el tema de lengua y literatura. Aquí me dice que si yo necesito saber cómo son un párrafo positivo, me dan la página del libro de lengua y literatura, miren, del libro de lengua y literatura del octavo de este año para que lo busquen en la página 160. Entonces, miren, está sencillo esta parte. El viernes tienen una actividad muy pequeña y se lo hemos dejado una vez más para ciencias naturales, que es la que va a determinar ahora que tienes que presentar tu invento a la comunidad mundial. En este caso, comenzarás presentándolo a tu familia. El chico hará una exposición, el profesor de ciencias naturales le dirá que haga un pequeño video, una pequeña grabación donde le está exponiendo a su familia. Tu exposición oral debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito para hacerlo en realidad? ¿Por qué para ciencias naturales? Porque a lo mejor el chico que iba a hacer un experimento va a utilizar a lo mejor algunos materiales que el profesor de ciencias naturales ha contribuido con ellos para que lo realice y lo explica. Verán, si ustedes les piden que lo hagan a través de un video o
fotografías donde está exponiendo y una vez